hermanos. Cuando hablamos del servicio a Dios, nos recuerda el inicio, bueno, para muchos el inicio de la vida cristiana. Yo no sé si ustedes se recuerdan, para los que no nacieron en el Evangelio, que cuando uno llega a Cristo, a veces entra con esa pasión, con ese deseo de conocer más del Señor, de servirle, de involucrarse en la iglesia, de conocer más de la palabra del Señor. Pero en algunas ocasiones también ese mismo anhelo de servicio en algunas ocasiones va desapareciendo. Y en muchas iglesias no hay como un manual o un instructivo para enseñar a servir, sino que en algunas ocasiones se pone a alguien en alguna área y que Dios lo bendiga. Gracias al Señor también hay otros hombres de Dios que capacitan, que preparan a los siervos, que preparan a las personas para que sean más efectivas en el liderazgo o en el ministerio al cual Dios los ha puesto para servir. Y en estos versículos que acabamos de leer, Jesús prácticamente le enseña a esas personas que servir al Señor vale la pena. ¿Cuántos creen que servir al Dios vale la pena? Servir al Señor es lo mejor que como hombres y mujeres podemos hacer en este mundo. Y por eso que Jesús dijo: allí estarán, donde yo esté, ahí van a estar mis servidores. Y esa es una promesa, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aún en la eternidad estaremos con el Señor presentes. Pero también mientras estemos en esta tierra, Él nos honrará y va a respaldar nuestra vida. No es fácil el liderazgo. Ustedes han conocido muchas personas que al inicio de su vida cristiana comenzaron sirviendo, y por las circunstancias de la vida, por los problemas, las dificultades, llega un momento donde muchos servidores se desaniman, se frustran, se cansan, se preocupan, y algunos incluso dejan de servirle al Señor. Y otros que en algunas ocasiones dejan un año de servicio y dicen: hoy es mi año sabático, que no es bíblico, por cierto. Jesús nos enseñó a que debemos servir hasta el último día de nuestras vidas. Y mientras tengamos aliento, hermanos, y mientras nuestro corazón palpite, nuestro anhelo debería de ser servir al Señor de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Servir al Señor, pase lo que pase, venga o problemas o no vengan, o vengan bendiciones o no vengan, nuestro deber es por gratitud servirle al Señor. Pero en esta noche quiero que nosotros analicemos algunos aspectos bien importantes acerca del servicio al Señor. Y lo primero que yo quisiera que nosotros viéramos, y esto que le voy a mencionar, le voy a explicar algo que muy poco se enseña en las iglesias con respecto al servicio, y que muchas veces se cree que servir al Señor solo es para ciertas personas o para un grupo nada más de personas. Pero la Biblia nos enseña, en primer lugar, que todos debemos tener disposición de servir. Es decir, que lo primero que quiero que usted vea son algunas verdades acerca del servicio que no debemos olvidar, verdades que nos van a servir el resto de nuestra vida cristiana, y hasta que estemos en la presencia del Señor, estas verdades deben de seguirnos a nosotros, y es que todos debemos tener la disposición de servir. Dice la Biblia que seguir a Cristo es imitarle, ¿verdad que sí? Cuando Jesús dijo: si alguno quiere si quiere seguirme, ese es mi servidor, porque Jesús en el versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Desde el momento que hemos decidido volver nuestra vida a Cristo, nos ha llamado a servir, ¿sí o no? Dígale a la persona que tiene la par de lejitos, levántele la ceja y dígale: Dios lo ha llamado a servir. Y no a ser servidos. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en Marcos capítulo 10, en el versículo 45, se recuerda cuando le dice que el Hijo del Hombre no había venido. Oiga, ¿quién era el Hijo del Hombre? El mismo Jesús, el que tenía toda la gloria en los cielos, y se despoja de todos los privilegios y honra que tenía en los cielos para hacerse hombre, humillarse y venir a servir a esta humanidad. Y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque Él lo merecía, sino para servir. Y ese ejemplo nos dejó a nosotros para que también
hasta el último día de nuestra vida entendamos que hemos sido llamados a servir. Y por eso que Jesús, cuando nosotros vemos esto en la iglesia primitiva, uno de los aspectos más importantes que se enseña en la iglesia no es tanto que debemos ser servidos, sino lo contrario, que Jesús nos llamó a servir. Y en ese caso, lo segundo que hay que tener muy en cuenta en nuestra vida con respecto a esas verdades es que solo en el Nuevo Testamento era tan importante eso que se menciona alrededor de 100 veces la palabra que se refiere a servicio. Era tan importante para la iglesia que se enseña de diferentes maneras el servicio, el servir a los demás, el ser servidores. Y cada una de esas palabras en el griego, por ejemplo, la palabra servidores, diáconos, por ejemplo, o en el caso de el servicio, que significa diaconía, o la palabra servir, que es diaconeo, que viene del griego. Cada una de esas diferentes palabras se menciona casi 100 veces. 100 veces. ¿Por qué se menciona tantas veces esa palabra? Porque para la iglesia del primer siglo era tan importante el servicio que ellos estaban dispuestos a dar su vida y a morir si era necesario por servir al Señor. Entonces, para la iglesia primitiva era tan importante que los primeros cristianos entendieran que habían sido llamados a servir y no a ser servidos. Así como Jesús había dado ejemplo de servicio, los llamados a ser cristianos también eran llamados a ser servidores de Cristo. Es por esa razón que Pablo en muchas ocasiones se identifica como siervo o esclavo de Jesucristo, porque había entendido que desde el primer día que conoce al Señor, Dios lo llama a servir. Algo debemos hacer en la obra del Señor, todos. Algo Dios nos ha puesto a hacer en la obra del Señor, y esa es parte de la identidad cristiana. Un cristiano que tiene identidad como hijo de Dios no puede estar sin hacer nada en la iglesia. Algo tiene que estar haciendo, porque es parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo nos ha llamado a servir. Ahora, la tercera verdad es que en el Nuevo Testamento se presentan diferentes categorías de servicio también. Y yo quiero que usted note esto, porque no depende solo para un grupo o para un liderazgo o un ministerio nada más, sino que el servicio en la Biblia hay diferentes categorías. La primera categoría era el servicio general que cualquier persona puede tener y que nace con esa característica. ¿Se ha fijado que hay personas que son bien serviciales, aunque no sean cristianas? En el trabajo, en los estudios, en el negocio, en la calle, en el hogar, hay personas que tienen esa característica y no son cristianas tal vez. Otros puede ser que sean cristianos, pero ya traen como esa capacidad de poder estar haciendo algo para otros. Y esta categoría usted la va a encontrar en la Biblia en muchas ocasiones. Por ejemplo, se recuerda que en la boda de Canaán dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí en el capítulo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice que habían servidores que estaban dando el vino, porque eran personas que estaban ahí. Algunos les pagaban, a otros no, pero estaban ayudando en alguna área en esa fiesta. Se recuerda también que en Lucas capítulo 4, en el versículo 39, se menciona a la suegra de Pedro, que después de ser sana por Jesús, empezó a servir ahí a Jesús y sirvió a los demás también. Era una mujer que nomás estaba sana y estaba sirviendo a los demás. O se recuerda también en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el caso de Marta, que estaba sirviendo, y esa palabra diaconeo, porque estaba sirviendo en las mesas ahí a Jesús y a los discípulos o a los que estaban ahí en la casa. Pero también se recuerda que Marta en Lucas, en el capítulo 10, dice la Biblia en el versículo 40, que se queja con Jesús porque su hermana la había dejado sirviendo a ella sola. Entonces el servicio era parte de esas personas, era parte de la vida de los que estaban ahí sirviendo el vino en las bodas, era parte de las que estaban ahí, como Marta, por ejemplo, o como la suegra de Pedro. Era característica que ellas tenían, pero no eran un servicio específicamente en el liderazgo o el ministerio, sino que era parte de su identidad. Pero también, así podemos mencionar en muchas ocasiones ejemplos de personas que ya traen esa característica. Y también hay otra categoría dentro del Evangelio, que es el servicio como don. Y muchas veces, hermanos, en las iglesias nos enseña
que están esas categorías, que hay personas que tienen esas características, pero hay otras que cuando vienen a Cristo, Dios le da el don de servicio. Y desde el momento que vienen a Cristo quieren hacer algo. Yo no sé si a usted le pasó eso, que quieren servir y quieren hacer algo para el Señor, involucrarse en la obra de Dios. Y ese servicio como don se encuentra, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 4 al 7. Es este don que dice la Biblia que está para prestar servicio a otras personas, y el que ha sido llamado para tener ese don de servir, que lo sirva y lo preste a otros dentro también del evangelio. O también en Corintios capítulo 16 se habla, por ejemplo, de una familia de Estéfanas, que era una familia que se caracterizaba porque después que conocieron a Cristo y se convirtieron, era una familia que toda esa familia estaba dispuesta a servir, y se pone como un ejemplo de servicio desde el momento que conocieron a Cristo, porque era parte de ese don que estaba en la iglesia o de algunas personas. Entonces, las categorías dentro del servicio, que puede ser cristiano o no cristiano, está aquellos que nacen con esa cualidad o con esa parte de su personalidad, y otros que Dios se los pone en el momento que conocen a Cristo como un don. Pero hay otros que son parte del oficio dentro de la iglesia, o es una categoría, una tercera categoría, que es delegado para un liderazgo o algo específico dentro de la iglesia, que ya es como un oficio. Si usted se recuerda, por ejemplo, en Timoteo, la primera carta a Timoteo, ahí se mencionan a hombres que estaban puestos, tanto dirigidos por el Espíritu Santo, pero también los líderes de la iglesia apostólica habían escogido a algunas personas para el servicio, para algo específico dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ya eran dedicados a esa área. Es como que en la iglesia a ciertas personas se les nombre como maestros de escuela dominical, o como predicadores de la iglesia, o como otra función, o evangelistas, porque son ya un oficio que se les delega de parte de Dios dentro de la iglesia, y en ese momento adquieren ese compromiso de servir. En otras palabras, la Biblia nos enseña que usted puede tener la característica de ser servicial, aunque no sea hijo de Dios. Usted puede tener el don de servicio cuando viene a Cristo, o puede ser de que dentro del cuerpo de Cristo, por alguna área o alguna necesidad, Dios lo nombre y le da un oficio dentro del cuerpo de Cristo. Y hermano, cuando usted le sirve al Señor, se siente satisfecho que algo está haciendo en el reino de los cielos, y se siente gozoso, se siente con ganas de seguir adelante, porque sabe que el reino de los cielos se está extendiendo, porque usted y yo estamos contribuyendo para que otros conozcan de Cristo, para que otros se edifiquen, para que otros crezcan, para que otros nos sustituyan en caso que sea necesario también en la obra del Señor, para que otros crezcan en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra. Y usted está ejerciendo un liderazgo para que nosotros sirvamos a los demás. Esas tres verdades hay que tenerlas bien presentes. En primer lugar, que usted puede ser una persona que ya tenga esa característica, que Dios le haya dado ese don, o que por oficio Dios le permite a la iglesia que usted le sirva a Él. Yo no sé en cuál categoría estamos, pero lo que debemos hacer es que, sea cual sea la razón, hemos sido llamados a servir. Sea cual sea la razón, si usted tiene esa característica desde su nacimiento y se ha caracterizado por eso, hermano, cuando viene a Cristo, o eso lo pone al servicio a Dios, esa característica, o viene y Dios le da ese don, y aunque a veces usted no tenía esa característica, pero ya en Cristo algo quiere hacer en la obra del Señor. O a veces usted no pensaba que iba a ser predicador del evangelio, o maestro de alguna área, o líder de algún ministerio o liderazgo, pero cuando viene a Cristo, Dios lo capacita, lo usa y lo nombra y le pone un oficio para servir a los demás también. Entonces, hermanos, eso es lo primero que hay que tener muy en cuenta. Ahora bien, ya teniendo esto muy en cuenta, hermanos, yo quiero que nosotros veamos las cualidades que todo líder cristiano debe de tener. ¿Qué cualidades son las que usted y yo debemos tener, y que muchas veces no se nos enseña cuando nos ponen a servir? Digo, no se nos enseña porque yo recuerdo que cuando yo hace pocos años, porque Elías me estaba preguntando que si cuántos años tenía, me dice, no hombre, si ya está viejo, pero no se le notan, me dice.
Pero estoy hablando de quizás unos 20 años atrás, 21 o 22 años atrás. Yo llego al Evangelio y yo quería conocer más de Dios. Y tenía un montón de preguntas que yo le hacía al pastor, le hacía a otros hermanos. Y quería involucrarme, quería servir algo. Y el pastor, bueno, imagínese usted un cipote chiquito, delgado, y que en su juventud no era cristiano. Cuando el pastor me veía, me imagino yo que ha de haber dicho: "Y este cipote, ¿qué le podemos sacar a este?" Pero teníamos la disposición, y Dios puso en mi camino personas que también me enseñaron y me dieron la oportunidad de servir. Y esas personas, yo miraba que tenían algunas cualidades y características que yo las aprendía cuando compartía con ellos, cuando conversaba con ellos, cuando estábamos en alguna actividad. Y Dios me dio el privilegio de servir en diferentes, por ejemplo, en escuela dominical, enseñando a niños, en una célula, enseñando a otras personas, con jóvenes, de manera que Dios me fue dando ese privilegio. Y luego, como servidor o diácono de la iglesia, pero un joven, y en una ocasión recuerdo que uno de los hermanos me dijo: "¿Y vos qué fingís aquí?", me dijo. Cuando me dijo eso, yo me sentí un poco incómodo, porque como eran personas que ya tenían más años de estar sirviendo, cuando vieron a ese cipote, delgado, como les digo, y chiquito, quizás dijeron: metido es. Pero el pastor me había llamado, me dio el privilegio, hicieron elección y quedó como diácono de la iglesia. Y ahí aprendí algunas cualidades que me han servido el resto de la vida. Y después Dios me da el privilegio de servir también en el ministerio pastoral, como docente en el bíblico. Pero estos principios, estas cualidades, hermano, estas cualidades hacen que usted se mantenga sirviendo al Señor o se corra. Porque muchos cristianos, líderes y servidores, se corren de liderazgo, se corren del área del que Dios le ha puesto, y algunos incluso se alejan del evangelio cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades. Y estas cualidades, en primer lugar, yo quiero que usted piense por un momento, la primera cualidad es la disposición. Dios nos usa cuando estamos dispuestos a servir también. Y esa disposición es una cualidad que todo servidor en la obra del Señor debe de tener. Nadie le sirve al Señor por obligación. Ve a la persona que tiene a la par y solo con la mirada vas a ver si le sirve por obligación. No, mentira. Cuando usted le sirve al Señor, cuando tiene disposición, hermano, mire, es que a usted no le importa dónde lo pongan a servir. Ni siquiera le importa si es un servicio. Yo me recuerdo que como diáconos, al principio yo tenía una mala percepción del diaconado de la iglesia, y creí que eran aquellos que estaban sentados tomando decisiones de la iglesia. Pero después, cuando empiezo a ver lo que es realmente el diaconado, me di cuenta de que era servicio. Y cuando me dicen de ir en nómina para servidor o para diácono, acepté, porque ya había entendido que era de servicio. Y me recuerdo que hacían actividades, hacían campañas. ¿Y quiénes creen que tenían que cargar las bancas? Los diáconos. De repente había que hacer, me recuerdo yo que invitaban a predicadores, y los diáconos hacíamos actividades fuera al aire libre. Y los diáconos eran los que tenían que tener todas las sillas limpias, puestas ahí al aire libre. Si llovía, ver qué ponían, llevar el sonido. Y el primer año de servicio así era cansado, pero había disposición. Y cuando usted tiene disposición, no le importa si le reconocen o no le reconocen lo que usted hace, o no le importa si es de un puesto ahí cuando lo notan o lo ven, o si es de aquellos que están allá limpiando las paredes o las telas de araña, porque usted se siente satisfecho de que está haciendo algo en la obra del Señor, porque sabe que lo que usted hace en el Señor no es en vano. No es en vano. Y por eso que el cristiano debe tener la disposición, y esa disposición que nunca muera en nuestras vidas. Se recuerda usted Isaías, por ejemplo, cuando Dios lo llama y dice: ¿a quién vamos a enviar? ¿A quién va a ir a predicar y va a ir representándonos a nosotros?
Y no había nadie, pero Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí? No importa si hay que limpiar las sillas, no importa si hay que ir a animar al otro hermano, pero heme aquí, Señor, envíame a mí. No importa si me reconocen o no me reconocen, si me pagan o no me pagan, si me agradecen o no me agradecen. Yo tengo la disposición de dar lo mejor de mi vida para el servicio al Señor. Y si es necesario, como dijo Pablo, me desgastaré por amor a Dios. Me desgastaré mi cuerpo, mis bienes, los talentos, las habilidades, porque tengo la disposición de hacer lo mejor para Dios. Hermano, cuando hay alguien que está dispuesto a hacer la obra del Señor, es metido en la obra de Dios. Para otras cosas no, pero para la obra de Dios hay que ser metido a veces. Hermano, necesitamos a alguien que nos ayude. Ahí está, alguien. Y me llamó la atención en una ocasión. Llego a una iglesia y estábamos era una iglesia que había crecido, y me llamó la atención porque era una capacitación. Y de repente el pastor dice: necesitamos abrir algunas células en tal lugar, si hay algún hermano que esté dispuesto. Y cuando dijo eso, dentro de toda la gente se levanta y le dice: por favor, se comunican con el hermano que está ahí en la oficina y pueden pasar ahí. Y hacen una cola. Y cuando yo veo que solo dijo: necesitamos un hermano que vaya a predicar, hacen una cola como de unos 25, 30 hermanos. Y yo dije: y en la iglesia a veces hay que rogar a los hermanos para ver si alguien quiere servir. Y en esa iglesia había tanta pasión, tanta disposición, que solo estaban esperando la oportunidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos la pasión, el deseo, la disposición de dar lo mejor para Dios? Y si es necesario sacrificarnos, pero tener ese amor, esa disposición. Eso es lo que Dios honra de los servidores, que no esperan que les reconozcan, quieren hacerlo. Que puede ser difícil servir al Señor, puede ser que hayan dificultades, pero a los apóstoles no les importó si los criticaban, no les importó si murmuraban de ellos, no les importó si los azotaban, no les importó si los perseguían, no les importó si los torturaban. En parte de la historia usted va a ver que algunos de los apóstoles, incluso uno de ellos, dice la historia, que fue desollado, que aún vivo empezaron a quitarle el pellejo, pero estaba satisfecho, que estaba dando su vida sirviéndole al Señor. Hermanos, no importa cuánto cueste, que haya siempre esa disposición, no esperando nada a cambio. Y esa es parte de las cualidades que debe de tener un servidor del Señor. Alguien que ha nacido de nuevo está dispuesto por gratitud al Señor servirle. Pero también hay otra cualidad, y es que es un servidor proactivo. Y proactivo, cuando digo proactivo, me refiero a esa persona que tiene iniciativa, a esa persona que está viendo anticipadamente las cosas y dice: no, es que veo que posiblemente haya necesidad de esto, hagámoslo. Pero no está esperando a que le digan o que le rueguen que haga algo, porque una persona que es proactiva tiene esa disposición y esa iniciativa, esa capacidad, y se compromete a sí mismo a hacer las cosas, porque prevé o ve anticipadamente lo que puede necesitar la iglesia. Y esa proactividad, hermanos, hay hombres y mujeres que la han tenido muchas veces. ¿Recuerda usted en Marcos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, cuando la Biblia dice que había un paralítico que necesitaba ser sano? Y esas personas se dieron cuenta que Jesús estaba allá en una casa. ¿Quién les dijo que llevaran al paralítico? Pero ellos dijeron: no, llevémoslo. Elías, vení para acá, ayúdame, hermano, vení. Y entre los 4 llevan a ese paralítico. Y tenían iniciativa, eran hombres proactivos, pero porque tenían esa pasión de servir a ese paralítico. Y cuando ellos estaban viendo que había mucha gente, no dijeron: pues en otra ocasión, pues tenemos mala suerte. No, lo que hicieron fue empezar, eran proactivos, tenían iniciativa, y empiezan a subirlo por el techo, abren el techo de donde estaba Jesús, lo bajan ahí. Dice la Biblia que al ver la fe de esos hombres, Jesús hizo el milagro. Hermanos, vemos hombres y mujeres que debemos ser como esos 4 hombres que cargaron el paralítico, tener la iniciativa de hacer algo en la obra del Señor, y no esperar si es bueno, si el tiempo está bien o no está bien, o si nos van a recompensar, sino ser proactivos, tener esa iniciativa de hacer algo para Dios.
Si usted ve que en alguna área de la iglesia se necesita hacer algo, hermano, no espere a que otros lo hagan. Nosotros debemos tener esa iniciativa y decirle, si, Elías, mira, fíjate que yo veo que hay esa necesidad ahí en la iglesia, ¿me permitís hacerlo? Con gusto, hágalo. O si ve que, mire, ¿sabe cuál es el problema de muchas iglesias? Que en lugar de ser proactivos, hay hermanos que critican, que murmuran del trabajo de otros, y en lugar de ayudar, a veces se convierten en personas que pueden estorbar la obra de Dios. Pero los proactivos tienen esa disposición. Hay otra característica, y eso es, hermanos, mire, esta es importantísima, esta cualidad, y es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que debe de tener el cristiano, de que en medio de la dificultad se sobrepone a esas dificultades y ve una oportunidad de salir adelante. Y le digo esto porque como hijos de Dios y como servidores van a haber problemas en nuestras vidas en algún momento. Van a haber necesidades. Claro que ¿cuántos de ustedes le sirven al Señor y en algunas ocasiones han tenido problemas? ¿Cuántos le han servido al Señor y se han enfermado? ¿Cuántos de ustedes aún sirviéndole al Señor, y uno puede decir, pero si le estoy sirviendo a Dios y en lugar de irme bien me va peor o me va mal? Problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia, y cualquiera podría desanimarse y decir, mejor estaba antes cuando no le servía al Señor. Me recuerdo que cuando empecé el ministerio estábamos en un caserío que se llama Conacastillo. En ese lugar no había agua potable, entonces teníamos que invertir con mi esposa alrededor de 30 minutos para ir al nacimiento donde había agua, y luego caminar y subir una pendiente donde a los 2 meses más o menos de hacer eso me enfermé de los riñones y me llevan al hospital, y era caliente en ese momento la zona, y yo estando en el hospital, recuerdo que le dije al Señor, Señor, y mira, ahí se vuelve espiritual uno. ¿Y por qué, Señor, si soy tu siervo? ¿Y por qué ahora que le estamos sirviendo a Dios, las cosas parecen que nos va mal? Y es ahí donde entendí que el hombre de Dios debe de tener la capacidad de enfrentarse a cualquier circunstancia que venga a su vida, pero no dejar de servirle al Señor. Y esa resiliencia usted la va a ver en hombres de Dios como Pablo, por ejemplo. Dice, si usted enumera todas las dificultades que pasó Pablo en el capítulo 4 y en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 hace una lista de todos los problemas que pasó. Que fue apedreado, que fue azotado, que aguantó hambre, que estuvo desnudo, que estuvo en naufragios en alta mar, que peligros de muerte, peligros de los de su nación, peligros en el camino, que estuvo en muchos desvelos, en hambre, en tantas situaciones. Pero sabe una cosa, nunca se rindió. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que le iba tan mal y siguiera sirviéndole a Dios? Pablo en el capítulo 4, si usted lee conmigo en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, él se incluye como un hombre que tuvo dificultades. Y dice en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 4 de segunda carta a los Corintios. Dice en el versículo 8, dice, y se incluye, que estamos atribulados en todo. Y se incluye él como un hombre que estaba atribulado en algunas ocasiones. ¿Y qué dice él? Mas no angustiados. En apuros dice, ¿pero qué dice? Mas no desesperados, perseguidos, ¿pero qué dice? Mas no desamparados, derribados, ¿pero qué dice? Pero no destruidos. Este hombre tenía esa capacidad de, incluso estando en la cárcel, después de estar en tantas dificultades, decirle a la iglesia, hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener hambre, pero también a estar saciado, a tener abundancia como también a tener escasez. Y termina diciéndoles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido que no importaba las circunstancias, no importaba si el enemigo atacaba su vida, si tenía problemas, si tenía dificultades. Su honor, su pasión, su deseo era servirle al Señor hasta el último día de su vida. Usted y yo hemos sido llamados a servir al Señor, no por un día, no por una semana, no por un mes. Hemos sido llamados a servir al Señor
Señor todos los días de nuestra vida, nos vaya bien o nos vaya mal en el mundo. Nos vaya bien o tengamos problemas, nuestro deber es servirle al Señor. Tengamos dificultades o no tengamos dificultades, usted y yo debemos sentirnos gozosos y decirle al Señor: quiero aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Que me enfermo, sí, me enfermo, pero seguir sirviéndole al Señor. Tengo problemas económicos, sí, pero no dejaré de servir al Señor. En la familia hay problemas, sí, pero no le dejo de servir al Señor. Recuerdo que hace 4 años nosotros estábamos con mi esposa pensando en que, bueno, por cierto, Elías no les comentó, yo me casé bien cipote desde los 18 años y ahorita tenemos con mi esposa alrededor de 20 años de casados. Ahora haga cuenta cuántos años tengo. Pero tenemos un hijo de 19 años, una niña de 12 años, y creíamos que con ellos dos nos íbamos a quedar. Y en diciembre, recuerdo que un diciembre estábamos con mi esposa hablando: mira, creo que ya no vamos a tener hijos. Estábamos pensando incluso hasta en esterilizarse. Y ella me dijo: entonces en enero vamos a ir, voy a platicar con el médico, y se hace el examen de embarazo, porque antes tiene que ver si está embarazada o no para poder esterilizarse. Y cuando se hace el examen de embarazo, estaba embarazada. Entonces ya no era plan nuestro, pero nuestro tercer hijo, bueno, es una niña. Y cuando nos dimos cuenta, bueno, le dimos gracias al Señor, gracias a Dios, un niño más. Y bueno, la cosa es que todo el embarazo pasó normal. Mi esposa en los controles, en todos los 9 meses, todo bien, sin problemas, sin dificultades. Los chequeos médicos, las consultas, las ultrasonografías, todo perfecto. Y nosotros, usted sabe que cuando uno va a tener un hijo, se imagina cómo va a ser, cómo le vamos a poner de nombre y todo lo demás. Pues ese proceso lo pasamos. El día que iba a dar a luz, recuerdo que como a medianoche me da el codazo y me dice: yo creo que ya, me dice. Y ya que todo adormitado, no, ya tengo contracciones. Bueno, nos levantamos, le hablamos a mi suegra, nos subimos al carro, tranquilos, nos venimos como a las 2 y algo de la mañana para el 1 de mayo. Y como a casi las 3 de la mañana, recuerdo que veníamos, bueno, aquí por el Bloom, y una señora que andaba ebria aceleró, se pasa a un alto y se va a estrellar con nosotros en el momento que mi esposa iba con contracciones. Se va a estrellar con nosotros, queda el carro hecho pedazos. Recuerdo que bueno, yo quedé inconsciente, mi esposa toda golpeada, sangrada, mi suegra igual, toda golpeada. Y en ese momento yo quedé inconsciente y mi esposa me gritaba y pensaba que me había matado. Mi pie había quedado atrapada entre los hierros del vehículo, y ella gritando que alguien le ayudara a sacarme. Nadie le ayudó. Llegaron la ambulancia, me sacan, me llevan al hospital. Para hacerles corta la historia, ya cuando me dan el alta, yo voy a donde está mi esposa, y me dice el médico: mira, tu hija nació, pero tuvimos complicaciones por retraso del parto. Me dijo: tu hija tuvo problemas de asfixia, y tuvimos que hacerle proceso de resucitación, pero ha tenido algunos daños por falta de oxígeno. Y me dice: posiblemente no dure este día, porque tiene tantos daños que está convulsionando. Y me llevan a ver a la niña toda con aparatos, y la niña convulsionaba. Usted se imagina ver a su hijo en ese momento así, cuando usted estaba orando y pensando y soñando con su hijo. Y el día que va a dar a luz mi esposa, tener el accidente, al final pasó un mes la niña en esa condición. Y cuando las personas se dieron cuenta del accidente, hubieron algunos que me dijeron: mira, ¿y cuál es el pecado que has estado haciendo? Porque puede ser castigo de Dios. Si hay algo que querás confesar, aquí estoy yo. Mira ahí, bien amable los hermanos. Pero yo me puse a pensar: ¿qué propósito tendrá Dios para
para esa situación. Al final mi hija le diagnostican parálisis cerebral severa, tiene un síndrome que se llama síndrome de West, aparte de la parálisis cerebral, tiene 4 años y jamás se ha movido, nunca se ha reído, nunca ha hablado con nosotros. Nosotros le hablamos y como que no nos escuchara. Vemos a otros niños correr, caminar, y uno se queda, bueno, ¿y qué pasó entonces? Si está todo bien, sirviéndole a Dios. Estamos en una situación donde, bueno, la niña la operaron del estómago este año, incluso porque no podía comer. Tuvimos que hacerle ahí una operación para poder alimentarla por sonda. Es un proceso difícil. Mi esposa cada semana al hospital a terapias, y hubo un médico que le dijo: mira, no perdas el tiempo, ya no la traigas a terapia, ella nunca se va a recuperar. Le hicieron algunas resonancias y algunos exámenes donde el 90% para los médicos de su cerebro murió por la falta de oxígeno. Y uno no entiende esas cosas. Y uno como cristiano podría pensar: ¿y por qué Dios permite esas cosas en nosotros? ¿Y por qué, si le estamos sirviendo? Y muchas personas, yo me he dado cuenta que en los momentos difíciles han dejado de servir al Señor. Pero Pablo, en lugar de enseñarnos a corrernos, él decía: es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Antes, en todas estas cosas, decía Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, quiero decirle a usted en esta noche: no importa lo que pase, no importa los problemas que tenga, Dios lo llamó a servir, y hasta el último día de nuestra vida sirvámosle con amor, con pasión, porque a eso hemos sido llamados. No importa si nos va bien o nos va mal en esta vida, no estamos exentos de los problemas. Lo importante es servirle al Señor. Hermano, esa característica, esa cualidad que el ser humano debe de tener, el hombre de Dios debe de tener, que no importa si tiene dificultad, y si es posible ofrendar su vida para servir al Señor, hacerlo con amor y con gozo. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice la Biblia que estando él ya preso, esperando ser sacrificado, le dice a Timoteo: yo ya soy para ser sacrificadoles, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo cree que se sentía Pablo preso? Un hombre de Dios que le sirvió con amor, fundando iglesias, sacrificándolo todo. Una persona que escribió 13 cartas, al menos 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Y dónde estaba Dios entonces en ese momento? ¿Y por qué Dios permitía esas cosas? Y de colmo, con el aguijón, que dice la Biblia que oró 3 veces y el Señor no lo sanó, o no le quitó el aguijón. Y en los últimos días, en los últimos instantes, escribe esta carta a Timoteo y le dice: en mi primer defensa todos me abandonaron. Pablo se sintió solo en algunas ocasiones. Usted se imagina, haciendo memoria atrás: me han azotado, me han torturado, he aguantado hambre, he estado hasta desnudo, y ahora esperando ser asesinado, solo por servirle al Señor. Pero sabe, me llama la atención en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo en el versículo 17 le dice a Timoteo: ¿sabes una cosa, Timoteo? He pasado todo eso, ya estoy para ser sacrificado, ya voy a morir. Pero le dice, viendo hacia atrás, Pablo, recordando todos sus sufrimientos y sus problemas, dice: pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del evangelio. Lo que estaba diciendo es: no me importa lo que haya pasado, ahí estuvo el Señor conmigo para ayudarme. No me importa si sufrí, si tuvo dificultades, ahí estuvo para fortalecerme. Quiero decirle en esta noche a usted también: no importa lo que tenga que pasar cuando le sirve al Señor, ahí está Él para fortalecerle, ahí está Él para ayudarle, ahí está Él para decirle: no te desanimes, yo soy tu Dios que te sostengo con mi mano derecha. Yo soy el Dios que te ha llamado a servir en esta iglesia. Iglesia, usted no es casualidad que esté en este lugar. Dios lo llamó para cosas grandes en este lugar, de manera que no se corra, no se rinda cuando vengan las pruebas, no se desanime cuando vengan las dificultades. Que va a tener problemas familiares, sí, pero en Cristo Jesús todo tiene solución y todo tiene un propósito también. Y aún eso difícil,
le va a servir a usted para honrar el nombre del Señor. Aún lo que no entiende, aún lo que no entiende, Dios lo va a utilizar para servicio en la obra. ¿Sabe? ¿Recuerda usted José? ¿Se recuerda cuando José, de más o menos 17 años, su familia sus hermanos odiándolo, queriéndolo matar, lo venden como esclavo a un ismaelita? Este ismaelita se lo lleva como esclavo a Egipto, allá lo vende a Potifar. En la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo acusa falsamente de violación, lo meten a la cárcel. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? Si Dios le había dicho que lo iba a honrar y lo iba a poner arriba incluso de sus hermanos. Pero ahí no estaban las promesas de Dios. Y pareciera que todo le iba mal desde joven. Y pasan los días, pasan las semanas, solo, sin familia, sin las promesas de Dios aparentemente. Lo meten en la cárcel, olvidado en la cárcel. Pero ahí Dios se estaba glorificando en todo eso. Al final, cuando llegan sus hermanos, se recuerda cuando se revela a ellos y les dice: no les pese haberme vendido acá, porque no fueron ustedes los que me trajeron, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios quien me trajo para cumplir el propósito de preservarles la vida a ustedes. Hermanos, Dios se encaminó todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que no entendía, para usarlo para el servicio en su obra. No importa lo que haya pasado, usted lo entienda o no lo entienda, eso puede usarlo Dios para servir a los demás también. Yo sé de personas que aún dentro de la iglesia han sido maltratados, han sido violados, han sido ofendidos, pero aún ese dolor y esas cosas que no entiende, Dios puede encaminarlo para glorificarse y ser de bendición a otras personas. Por lo tanto, hay que ser resilientes, capacidad de sobreponernos ante cualquier circunstancia, porque sabemos que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No le servimos a los líderes, no le servimos al pastor, le servimos al pastor de los pastores, al Rey que nos dio la vida y que nos salvó, aquel que dio su vida por amor a nosotros. A ese le servimos. Y por eso, hermanos, esas cualidades atesórelas. Tenga la capacidad, la disposición de servir al Señor siempre. Tenga esa proactividad, esa iniciativa. Sea resiliente, sobrepóngase a cualquier situación, porque sabe que un día el Señor también le recompensará todo lo que hace. Pero hermanos, hay otra cualidad que debemos tener como servidores, cualquier que sea nuestra área, y es que debemos ser mentores de los demás. Dígale a la persona que tiene la par: hay que ser mentores, dígale. Enséñele a otro a servir. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se recuerda que Jesús capacitó a sus 12 apóstoles, a los discípulos. Luego les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, porque ellos entendieron que habían sido discipulados para discipular. Habían sido llamados a servir para enseñar a otros a servir. Y este principio, hermanos, es bien importante. Recuerdo cuando yo empecé en la iglesia, habían unos hermanos, uno de ellos que no podía ni siquiera leer en la iglesia. Y cuando llego como diácono, como servidor de la iglesia, habían estos hermanos que ya eran mayores, podrían haber sido mis papás, y algunos quizás hasta mi abuelo, pero me agarran como mentores. Me decían: esto debemos hacer. Es más, algunos me decían: no, tenés que el día que sirvamos tenés que venir así, tenés que actuar de esta manera, tenés que ponerte acá, mira, nos vas a ayudar en esta área. Se convirtieron en mentores míos, se convirtieron en esas personas que, aunque ellos tenían años de ser servidores, que tenían años de estar sirviendo en la iglesia, no eran orgullosos, ni pensaban que otro le iba a quitar el lugar, sino que se convirtieron en mentores que ayudaban a otros a crecer. ¿Se recuerda usted quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Un gran hombre de Dios, un apóstol. Pero antes hubo alguien que le ayudó. ¿Se recuerda que Bernabé agarra a Pablo y lo lleva y lo presenta a los apóstoles? Si Bernabé no hubiera sido ese mentor, no conociéramos al Pablo que hoy conocemos. Pero hubo alguien que tuvo que ayudar a otro. Hermanos, ¿a cuántos hemos ayudado y enseñado a servirle al Señor? ¿Qué pasaría si nosotros muriéramos? ¿Quién va a servir?
Usted y yo somos los... ¿Qué hubiese pasado si Pablo no hubiera enseñado a servir a los demás? Si no le hubiera enseñado a Timoteo, si no le hubiera enseñado a Tito. Y al morir Pablo, y al morir los apóstoles, y en la historia durante 2000 años han existido hombres y mujeres que le han servido a Dios, porque hubo alguien que les enseñó también a servir y se convirtieron en mentores de ellos. Hermanos, la iglesia debe de tener hombres y mujeres servidores que se conviertan en mentores, que ayuden, que capaciten, que instruyan a otros a servirle al Señor también. Así que hay que servir, pero instruyendo a otros. Esa cualidad, hermanos, téngalo en su corazón, téngalo presente siempre. Entonces, hasta ahorita hemos visto que podemos ser personas que le sirvamos a Dios porque hemos nacido con esa parte de nuestra personalidad, o porque somos hombres y mujeres que Dios nos dio ese don, o porque nos pusieron en un oficio dentro de la iglesia, en un liderazgo para servir a los demás. Pero también se requiere que seamos hombres que tengamos esas cualidades que acabamos de mencionar, como la disposición, la proactividad, que tengamos la resiliencia, que seamos hombres que enseñemos a otros. Pero quiero enseñarles así rápidamente algunos principios que usted y yo debemos tener también en el servicio a Dios. Y el primer principio, así rápidamente, es que el servidor, usted y yo, independientemente de donde estemos haciendo la obra de Dios, debemos vernos como anfitriones de personas que nos visiten, o que personas que sean nuevos dentro de la iglesia. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, cuando usted invita a una persona a su casa, por ejemplo, usted lo atiende bien. Usted quiere tener una buena imagen de esa persona ahí en su hogar. Y lo mismo sucede dentro de la iglesia. Todos nosotros, no solo algunos que estén en la puerta, no, todos los servidores, todos los líderes, toda la iglesia, debemos ver a esas personas, a esos anfitriones, como que están en una fiesta espiritual y queremos que ellos se gocen con nosotros aquí en la presencia de Dios, y que sientan la confianza, el anhelo de regresar otra vez a gozarse con nosotros. Por eso que nosotros los servidores somos importantes en la iglesia, porque representamos a Cristo, representamos a la iglesia, representamos al pastor, representamos a los líderes. Somos la imagen de la iglesia. Si alguno de los líderes no cumple con eso, puede ser de que sea un obstáculo para que otra persona venga a la iglesia, o que otra persona se aleje de Cristo. Por eso que nosotros debemos ver eso como invitados especiales a esas personas, como invitados especiales. Pero también hay otro principio, y es que las posiciones, y oiga lo que le voy a decir, cualquier liderazgo, cualquier posición, cualquier cosa que usted haga dentro de la iglesia, son puestos que Dios nos ha dado, honrosos por cierto, pero que deben de ser una plataforma para servir y no para ser servidos, aunque sean liderazgos. Cualquiera que sea nuestro liderazgo, es una plataforma en la que Dios nos ha puesto para darnos para los demás, para servir a los demás, independientemente si son de, bueno, no sé cómo está organizada la iglesia acá, pero si tienen ministerios, departamentos, o tienen alguna área, no importa el área, todos los liderazgos son para servir a alguien. Y por eso que se recuerda que Jesús, cuando dijo, Él siendo el maestro, siendo el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, dijo: yo he venido a servir, porque su posición como maestro era para darse en servicio a los demás. Nosotros, hermanos, en el mundo aprendemos algo diferente. Jesús dijo: en el mundo ustedes oyen que las personas quieren una posición, un liderazgo, para que les sirvan y para enseñorearse de otros. Pero le dijo Jesús a los discípulos: pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser el servidor de los demás. De manera, por eso les decía yo hace un momento, aquí estamos los mejores, aquí estamos los grandes, aquí están los que son los grandes en la iglesia, porque somos los servidores. ¿En qué área está sirviéndole usted al Señor? Ahí nos puso para que nosotros sirvamos a Dios sirviéndole a la gente. Y eso que no se nos vaya a quitar de nuestra mente. No importa en el área en que Dios lo ponga, es para servir a los demás y no para que nos sirvan a nosotros. Hermanos, en el mundo
Por eso les decía, el reino de Dios. Se recuerda que al final de nuestras vidas, hermanos, lo más importante no va a ser lo que usted haya hecho materialmente. Al final de nuestras vidas no va a servir o no va a importar lo que la posición, los títulos que obtuvimos humanamente. Al final de nuestras vidas, cuando estemos en la presencia del Señor, no va a importar la empresa, el negocio que tengamos acá en este mundo, los títulos o las posiciones o los puestos de honra que en el mundo pudimos haber obtenido. Lo que va a importar es qué tanto servimos al Señor. ¿Cómo se va a sentir usted que cuando esté en la presencia del Señor haya otra persona que llegó a la presencia de Dios por lo que usted hizo en la obra de Él? ¿Cómo se va a sentir cuando usted es su familia allá en la presencia de Dios porque usted estaba dando ejemplo de servicio a los demás? Y por eso, hermanos, que al final de nuestra vida, cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando estemos ya allá con el Señor y para ser galardonados, no vamos a ser galardonados por todo lo que hayamos logrado aquí en este mundo. Vamos a ser galardonados por el servicio honroso que dimos a nuestro Dios aquí en la tierra. Por eso que Jesús dijo, se recuerda, bueno, Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 58, cuando le dice a la iglesia: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Por sencillo que sea, el Señor un día, dice la Biblia, que vendrá y recompensará a cada uno según haya sido la obra que hicimos en su reino. Así que, hermanos, no es en vano lo que hacemos. No olvide que un día vamos a ser galardonados. Por eso que Pablo, se recuerda cuando estaba ya para ser sacrificado, dice: el tiempo de mi partida está cercano, pero dice: pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, decía, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, un día usted va a ser recompensado. Y cuando esté en la presencia de Dios, allá en el tribunal de Cristo, y empiece a llamarlo el Señor para galardonarlo, se va a sentir honroso, satisfecho de que valió la pena a pesar de las dificultades que hubieran en esta vida. Así que, hermanos, el servicio más grande que podemos darle a nuestro Dios, que podemos ofrecer en este mundo, lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien a conocer de Cristo. Y esto, hermanos, no importa en qué área esté usted, el servicio más grande que usted le puede dar al Señor es que alguien a través de usted conozca a Cristo. Y yo quiero retarle en esta hora que, como servidores de esta iglesia, pensemos a cuántos hemos influido para que conozca a Cristo. ¿Cuántas almas, cuántas personas conoce usted que necesitan del Señor? ¿A cuántas hemos bendecido con el Evangelio, invitándolos a la iglesia? ¿Qué pasaría? Imagínense que durante un año usted se dedicara, por lo menos todos los servidores, a ganar a una persona para Cristo. Por lo menos en un año, a ganar a alguien para Cristo. El próximo 30 de noviembre habría el doble de servidores en esta iglesia de los que hoy ya vemos. Porque ese ha sido nuestro llamado, nuestro servicio, nuestra misión en la tierra. Más que barrer, más que construir edificios, más que hacer cualquier otro servicio y liderazgo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para eso hemos sido llamados. Por eso que la Biblia dice que nosotros antes tal vez no éramos cristianos o no éramos hijos de Dios, pero el Señor ahora nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese sería nuestro mayor servicio mientras estemos en esta tierra. Quiero animarle que usted se comprometa delante de Dios a que gane a alguien para el Señor. No por otra razón más que por obediencia al Señor. Y el Señor un día nos recompensará porque hemos sido llamados a darle lo mejor a nuestro Dios. Y yo quisiera que volviéramos a leer Juan capítulo 12. Y pensando en todo esto que hemos dicho, lea lo que dice Juan en el versículo 26. Si alguno de los que estamos aquí ponga su nombre, si Gustavo Ábalos, si Elías o si cualquiera de su nombre, si Gustavo
me sirve, sígame, obedézcame o siga mis pasos, el ejemplo que el Señor nos dio de servicio. Pero también dice, y donde yo estuviere, dice el Señor, vea la promesa, donde yo estuviere, ahí también estará, ¿qué dice? Mi servidor. Ahí un día estaremos en la presencia del Señor nosotros como servidores. Un día le veremos cara a cara tal cual es nuestro Señor. Y un día nos sentiremos honrados porque el Señor dice, y también dice ahí, estará mi servidor. Si alguno me sirviere, si alguno de ustedes en esta tarde decide servirle hasta el último día de su vida, dice, mi Padre le honrará. Mi Padre cumplirá, en otras palabras, sus necesidades y lo honrará para que usted sea bendecido también en esta tierra y también en la eternidad. Así que yo quisiera que en esta tarde, en esta noche, nosotros podamos dedicar unos minutos para decirle al Señor, Señor, entiendo que tú me has creado tal vez con cualidades de servicio. Me puedes haber dado dones de servicio, o me pudieron haber puesto en un oficio, en un liderazgo dentro de la iglesia para servicio. Entiendo que debo de cumplir ciertas cualidades como tener la disposición, tener la pasión, tener el deseo, la resiliencia, la perseverancia de servir al Señor. Pero entiendo que el mayor servicio que puedo hacer para la obra del Señor es ganar a alguien para Cristo. Hermanos, yo quisiera que nosotros nos pusiéramos de pie y le digamos al Señor, Señor, lo que vas a hacer en esta iglesia todavía no lo entendemos. Todavía tal vez no lo podemos pensar ni imaginar. Pero yo estoy seguro que lo que Dios va a hacer en este lugar lo va a hacer a través de cada uno de ustedes por el servicio que van a dar al Señor de forma desinteresada. Yo quisiera que ahí donde usted se encuentra le diga al Señor, Señor, te doy gracias, Dios. Yo quiero que usted unos segundos dedique para darle la gloria al Señor y decirle al Señor, Señor, me llamaste no porque sea el mejor. Dígale al Señor, no porque sea el mejor, no porque, Señor, tenga las capacidades que otros tal vez no tienen, o porque sea el más idóneo. Me llamaste por tu gracia y por tu misericordia para poder servirte, Dios. Y dígale al Señor, te doy gracias, Padre, porque tal vez, oh Dios, no estaba en mis planes dar lo mejor o servirte. Tal vez en el pasado ni siquiera me imaginaba lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Como Pedro no se imaginaba cuando fue llamado de ser un pescador, no se imaginaba que más adelante, Señor, el Señor iba a usarlo e iban a ganar almas para el Señor, y 5,000 personas se iban a convertir después de una predicación, o que el cojo iba a ser sano después de orar por él, o que aún su sombra fuera el que hiciera pasara por los enfermos y los enfermos sanaran. No se imaginó lo que iba a suceder cuando decidiera seguirte y servirte. Juan no se imaginó todo lo que Dios iba a hacer a través de su vida, ni Pablo se imaginó lo que Dios iba a hacer después que decidiera honrarle en el servicio. No se imaginó que iba a escribir 13 cartas, no se imaginó que iba a ser de bendición para tantas iglesias, pero el Señor lo usó para gloria de su nombre. Usted no se imagina, líder, hermano y hermana, lo que Dios va a hacer en usted. Pero no se desanime. Yo quisiera invitarle que si hay algún líder, alguna persona que esté en este lugar, que tenga alguna petición o alguna necesidad, quisiera invitarle que si puede venir acá y orar conmigo acá adelante en un acto de fe. Si alguna persona tiene alguna necesidad, alguna petición, si el enemigo ha atacado su vida, su familia, si el enemigo ha puesto desánimo en su vida, en su servicio, dígale, Señor, Señor, es que tú me llamaste aún en medio de las pruebas a servirte. Si usted está tal vez con alguna carga en su corazón y no entiende el por qué pasan algunas cosas en su familia, en su finanza, en su negocio, en sus trabajos, pero dígale, Señor, es que me llamaste a servirte aun cuando no entienda, Dios, lo que esté pasando, porque ahí te glorificarás para gloria de tu nombre, oh Dios. Porque aún encaminarás, Señor, para bien ese mal, ese sufrimiento, para gloria de tu nombre. Si alguno de los que están acá está orando y no entiende, y el enemigo ha puesto dificultades, desánimo, y algunos incluso han dicho, quizás el otro año no seguiré, quiero decirte que el Señor te llamó para honrarte
y usarte y bendecirte, no para unos días, no para un mes, sino hasta el último día de tu vida, servirle con amor al Señor. Ahí donde está, si usted tiene alguna petición, levante su mano al Señor y dígale: Señor, no entiendo, Señor, tus planes tal vez, ni entiendo por qué, Señor, me escogiste a mí. Pero Señor, como decía, oh Dios, Isaías, heme aquí, oh Dios, heme aquí, Señor, envíanos a nosotros a hacer tu obra. Hennos aquí, oh Dios amado. Aquí están tus hijos, oh Dios amado. Aquí están tus hijas, Señor, que aun cuando tal vez, Señor, han estado flaqueando por las acechanzas del enemigo, cuando el enemigo ha querido destruir su vida, ha querido verlo derrotado, derribado, pero hoy le recuerdas, Señor, que tú estás con ellos, que tú los has llamado y estarás con ellos todos los días. Dígale al Señor, ahí donde está, Señor, aun cuando a veces no te he sentido, o aun cuando a veces, Señor, he sentido que tal vez no estás cerca y no entiendo, Señor, pero ahí has estado para fortalecerme, hayas estado para sostenerme, hayas estado para glorificarte, hayas estado para darme fuerzas y decirme: hijo, hija, aquí estoy en medio de esta situación. Y esas necesidades que usted tiene, que no lo detengan. Como Pablo decía antes, en estas cosas somos más que vencedores. Y ahí, en esa actitud de fe que usted está, con esa mano alzada, en esa actitud de fe, dígale: Señor, aquí estoy ofreciendo mi vida, mis talentos, mis habilidades, mis dones, Señor, mis recursos, aún mi vida misma la pongo al servicio tuyo, Dios amado. Dígale al Señor, ahí donde está, Señor, tal vez no entienda, no conozca lo que vas a hacer, pero aquí está mi vida, Dios. Aquí están, Señor, estos hombres, estas mujeres que han decidido honrarte y servirte. Aquí están estas hermanas y estos hermanos, Señor, que han decidido, Señor, hacer tu obra aun cuando sea difícil humanamente. Porque tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que confiemos que podemos salir adelante, que podemos salir victoriosos, porque le servimos a un Dios todopoderoso. Y como decía el salmista, podemos levantar nuestros ojos a los montes y preguntarnos de dónde vendrá nuestro socorro. Pero quiero decirte en esta noche que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No en cualquier Dios, no en cualquier deidad, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que te llamó, en el Dios que te escogió, en el Dios que te salvó. En ese Dios está nuestra esperanza, en ese Dios está nuestra vida, en ese Dios todopoderoso está nuestra familia, nuestras finanzas. Ahí está en tus manos, oh Dios. Dígale al Señor: Señor, esperaré pacientemente en ti. Esperaré, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú inclinarás tu oído, escucharás nuestra oración, y aún del pozo cenagoso, Señor, de ahí nos levantarás. Y otros verán, Señor, lo que harás en esta iglesia, y otros verán, Señor, lo que harás en estas familias. Otros verán, Señor, porque no fueron los hombres que nos llamó, no fueron los hombres que nos pusieron a servir. Fuiste tú quien nos trajo a este lugar para honrarlos, para bendecirlos, para usarlos para gloria de tu nombre, oh Dios. Oh Señor, no conozco las necesidades de cada uno de mis hermanos, pero allí donde usted está, dígale: Señor, no importa lo que pase, Señor, te quiero servir. Aun cuando no entienda, Señor, por qué pasan las cosas, te quiero servir. Y aún, Señor, por muy difícil que parezca, te quiero servir, Señor. Dígale: Señor, me rindo a ti, oh Dios amado. Me rindo a ti, oh Señor. Me rindo a ti, oh Dios. Ahí levante su mano y ahora, ya le pidió al Señor, ahora lávelo nada más. Y dígale: Señor, qué delicioso es estar en tu presencia, oh Dios amado. Oh Señor, tu Espíritu Santo es el que fortalece cuando te adoramos. Es tu Espíritu Santo, es el que nos redarguye, el que nos reprende, pero también el que nos bendice y nos fortalece.
el que nos dice que no debemos temer, el que nos dice que nos escogiste. Oh Señor, ahí llega tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, Dios. Ahí donde está, unos segundos, deleítese en la presencia del Señor. Alabe al Señor y dígale: Señor, en ti soy más que vencedor, Señor. Me llevas de triunfo en triunfo, oh Dios. Ahí unos segundos, levante su mano y adore al Señor. Si usted se lo sabe, dígale con todo su corazón. Dígaselo. Dígaselo al Señor, dígaselo al Señor. Oh Dios. Iglesia, adore al Señor unos segundos. Para siempre quiero amarle. Dígale: para siempre te adoraré. Servidores, dígaselo al Señor con todo su corazón. Yo me rindo. Oh, iglesia, cánteselo al Señor. Yo me rindo. Oh Señor. Yo me entrego, quiero serle. Oh, dígaselo una vez más al Señor, dígaselo una vez más al Señor. Yo me rindo. Mientras usted se rinde a Él toma el control hoy de su vida. Oh, dígaselo. Hoy su necesidad, su petición lo toma el Señor mientras usted lo glorifica y se rinde a Él. Oh, a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Si yo me rindo, Adore, dígaselo. Oh iglesia, ahí está el Señor, está en su presencia. Dígale: Dios, me rindo a ti, oh Dios. a Cristo yo quiero serle fiel. Oh, Quiero serle fiel. sí Señor, sí Señor, queremos serte fiel. Yo quisiera que terminemos orando por nuestra iglesia. Y ahí donde está, dígale: Señor, nos llevas de triunfo en triunfo, oh Dios amado. Ore por su iglesia. Tal vez el Señor, usted tal vez no sabe lo que el Señor va a hacer en este lugar, pero a ustedes, a cada uno de ustedes los escogió el Señor para servir en este lugar. Y dígale: Señor, lo que harás en este lugar, incluso, Señor, la gloria futura será mejor, Señor, que la que hemos tenido esos 37 años. Señor, en este lugar veremos familias reconciliadas. En este lugar, Señor, veremos milagros que no hemos visto tal vez todavía. En este lugar, Señor, vendrán almas rendidas a este lugar, a los pies de Cristo. Señor, habrán personas, Señor, que se reconciliarán, que serán transformadas. Señor, personas que verán milagros financieros, milagros de salud, Señor, milagros de restauración en sus familias. Pero, Señor,
Para eso nos llamaste, para eso les escogiste a cada uno de ellos, porque ellos serán los instrumentos, Señor, que saldrán de este lugar con amor, con pasión a servirte, y tú te glorificarás, oh Dios amado, porque ya no está Pedro, porque ya no está Pablo, ni Juan, ni los hombres de Dios que tal vez escogiste y usaste en su tiempo. Ahora son ellos, oh Dios amado, los que levantarás para gloria de tu nombre. Ahora son ustedes los hijos de Dios, a quien ha llamado a servirle. Ahora son ustedes las mujeres de Dios, quien ha puesto en este lugar para cosas grandes. Son ustedes los hombres de Dios que va a levantar el Señor para una generación de victoria, una generación que honrará al Señor, que glorificará al Señor, una generación de servidores apasionados que no importa las circunstancias, te serán fieles a ti. Oh Señor, pon ese anhelo, ese deseo, porque son esta generación. Hoy cada uno de nosotros somos la generación que vivimos para honrarte hasta el último día de nuestras vidas, oh Dios amado. Oh Señor, te damos gracias porque harás cosas grandes por esta iglesia, Dios amado. Y dígale al Señor: Señor, usa mi vida, Dios amado. Úsanos, Padre, para honra tuya. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos y hónralos como tú lo has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: gracias por escogerme y servirte, Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios le escogió a usted. Y no importa las circunstancias, es a usted quien Dios va a usar para cosas grandes y servirle en este lugar. Dios les bendiga. Quiero agradecer al pastor, a cada uno de ustedes, el privilegio y poder compartir brevemente la palabra del Señor. Bendiciones a todos, hermanos.